Una joven desaparece sin dejar rastro. Un coche abandonado en un bosque remoto y un misterio que ha dejado a todos perplejos durante más de 2 décadas. Lee Roberts emprendió un viaje en busca de respuestas, pero lo que encontró fue algo mucho más oscuro y perturbador. ¿Qué ocurrió realmente en las montañas de Washington? ¿Fue un escape voluntario, un crimen o algo aún más siniestro? Prepárate para sumergirte en uno de los casos más extraños e inquietantes que jamás hayas escuchado. ¿Estás listo para descubrir el misterio de Lee Roberts? El misterio de Lee Roberts, un viaje sin retorno. A veces, un simple viaje en carretera puede convertirse en un misterio insondable, uno que deja más preguntas que respuestas. Así fue el caso de Lee Roberts, una joven que, en marzo del 2000, desapareció de manera inexplicable, dejando un rastro de incertidumbre, teorías desconcertantes y un vacío en los corazones de sus seres queridos. Lee era una chica de 23 años que había vivido una serie de tragedias que marcaron su vida de forma irremediable. En 1999, perdió a su madre debido a una grave enfermedad, y solo unos meses después, en 2000, su padre falleció inesperadamente. Estas 2 pérdidas consecutivas transformaron su mundo, llevándola a buscar respuestas en la filosofía y la literatura. Entre sus libros favoritos se encontraba En el camino de Jack Kerouac, una novela que, más que una lectura, parecía ser una guía espiritual para ella. Inspirada por la idea de un viaje liberador, Lee decidió hacer lo impensable, desaparecer sin dejar rastro. La desaparición. El 9 de marzo de 2000, Lee Roberts dejó su hogar en Durham, Carolina del Norte, sin decirle a nadie a dónde iba. Simplemente desapareció. No fue hasta días después que sus amigos y familiares se dieron cuenta de su ausencia. Lo que encontraron en su apartamento fue desconcertante. Había dejado una nota para su compañera de cuarto en la que explicaba que necesitaba tomarse un tiempo para ella misma, pero no ofrecía detalles sobre su destino. Lee, aparentemente, estaba buscando algo más grande que la vida misma, algo que solo podría encontrar en el camino. Cuando comenzaron las investigaciones, quedó claro que Lee había tomado su Jeep Cherokee y se había embarcado en un viaje hacia el oeste, cruzando varios estados sin comunicarse con nadie. Nadie sabía con certeza qué buscaba o por qué se había ido de manera tan repentina. Los detectives descubrieron que había estado en varios lugares, comprando gasolina y comiendo en pequeñas cafeterías. Pero lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. El descubrimiento del Jeep. El 18 de marzo de 2000, 9 días después de que Lee desapareciera, su Jeep Cherokee fue encontrado abandonado en una zona remota cerca del Parque Nacional North Cascades, en el estado de Washington, un área conocida por su densa vegetación y montañas imponentes. El Jeep estaba estrellado en una colina y cubierto con ramas y hojas, como si alguien hubiera intentado ocultarlo de manera deliberada. Esto inmediatamente encendió las alarmas de las autoridades. ¿Acaso Lee estaba escondiéndose de alguien o algo? Dentro del vehículo se encontraron algunos detalles aún más extraños. El tanque de gasolina estaba casi lleno, y en el interior había dinero en efectivo, su pasaporte y varias pertenencias personales. Los airbags se habían activado, pero no había signos de sangre ni pruebas de que Lee hubiera sufrido heridas graves. Más misterioso aún, se encontró una camiseta doblada cuidadosamente en el asiento del conductor, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de acomodar la escena antes de abandonar el vehículo. En el Jeep también había un billete de cine que confirmaba que Lee había estado en Bellingham, Washington, días antes de que el coche fuera encontrado. Pero no había rastro de ella en ningún lugar. No había huellas, no había pistas que indicaran hacia dónde había ido. Era como si hubiera desaparecido en el aire, dejando tras de sí un misterio que solo se profundizaba a medida que pasaban los días. Teorías desconcertantes. ¿Qué sucedió realmente con Lee Roberts? Las teorías abundan, y cada una parece más desconcertante que la anterior. Una de las hipótesis más populares es que Lee, profundamente afectada por la muerte de sus padres, estaba buscando un escape definitivo. Algunos creen que pudo haber decidido empezar una nueva vida lejos de todo, inspirada por los personajes de Kerouac, que vagaban sin rumbo en busca de un significado más profundo en la existencia. Pero, ¿podría alguien simplemente abandonar todo y desaparecer así de fácil? Si ese fuera el caso, ¿por qué dejaría atrás su coche y sus pertenencias personales?
Otra teoría sugiere que Lie pudo haber sido víctima de un crimen. El hecho de que su coche estuviera cubierto de ramas llevó a algunos a pensar que alguien la estaba siguiendo o que se encontró con alguien en esa remota zona montañosa que no tenía buenas intenciones. Quizá fue atacada y llevada lejos de la escena, dejando el jeep como una especie de trampa o distracción. La falta de pruebas concretas hace que esta posibilidad sea difícil de confirmar, pero no puede ser descartada. Y luego está la teoría más oscura, ¿y si Lie fue manipulada psicológicamente? Los detectives investigaron la posibilidad de que hubiera estado en contacto con personas que la llevaron a creer que necesitaba desaparecer, que debía escapar de su vida para encontrar un nuevo propósito. Podría haber sido víctima de una secta o de algún tipo de influencia mental que la empujara a tomar decisiones irracionales. Este tipo de teorías abren un abanico de especulaciones sombrías, pero hasta la fecha no se han encontrado pruebas sólidas que las respalden. Las búsquedas y avistamientos. Tras el hallazgo del jeep, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva en los alrededores. Equipos de rescate peinaron la zona con la esperanza de encontrar algún rastro de Lie, pero no hallaron nada. A lo largo de los años, se han reportado supuestos avistamientos de Lie en varias partes de los Estados Unidos, pero ninguno ha sido confirmado. Cada pista ha llevado a callejones sin salida y el caso permanece abierto, rodeado de sombras. Algunos teorizan que Lie pudo haber intentado integrarse en una comunidad rural, viviendo bajo un alias, manteniendo un perfil bajo. Otros especulan que quizás sufrió algún accidente en el bosque que nadie ha descubierto aún. La naturaleza salvaje de la región donde desapareció hace plausible la idea de que algo pudo haberle sucedido lejos de la vista, en un lugar donde los seres humanos apenas han puesto pie. Reflexión final. El caso de Lie Roberts continúa siendo una fuente de fascinación para los investigadores de lo paranormal, para los detectives aficionados y para aquellos que buscan respuestas en los casos más enigmáticos. Su historia es una mezcla inquietante de decisiones impulsivas, un viaje espiritual que tomó un giro oscuro, y la posibilidad de que una joven, en búsqueda de libertad, se haya topado con el peligro o con algo aún más aterrador. Lie Roberts no solo desapareció, su vida, sus pensamientos y sus últimos movimientos permanecen envueltos en un halo de misterio. ¿Fue víctima de una tragedia desconocida o simplemente eligió desaparecer del mundo tal como lo conocemos? Como en tantas otras desapariciones sin resolver, la verdad puede ser más aterradora de lo que jamás imaginamos. Y así, más de 20 años después, el misterio de Lie Roberts sigue sin resolverse. Un coche abandonado, pistas desconcertantes y una joven que desapareció sin dejar rastro. ¿Qué crees que realmente le ocurrió? ¿Decidió empezar de nuevo, fue víctima de un crimen, o hay algo mucho más oscuro detrás de su desaparición? El caso sigue abierto, pero las respuestas parecen más lejanas que nunca. Si tienes alguna teoría o detalle que creas que hemos pasado por alto, déjalo en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez entre todos podamos arrojar algo de luz sobre este enigma que sigue fascinando al mundo. Gracias por acompañarme en este misterio, y recuerda, nunca se sabe qué secretos pueden esconderse en el camino.